Hola, muy buenas tardes, cordial saludos. Hoy les quiero hablar sobre los principios fundamentales de economía según el profesor Gregory Mankey, donde nos explica en este libro y en estas páginas 10 principios que son fundamentales con conceptos básicos que todo economista debe tener y saber. Pero, ¿qué es la economía según el profesor? Dice que es el estudio de cómo las sociedades administran sus recursos que son escasos. Es por esto que los economistas estudian la manera en que las personas toman decisiones de cómo trabaja, de cuánto deben de ahorrar y cómo deben de invertir. Y el primer principio es esa toma de decisiones. Dice el título, los individuos se enfrentan a disyuntiva. Y es esa, la toma de decisiones durante la vida, a las cosas que nosotros nos enfrentamos. Y esto es lo que hace que la economía pueda crecer o pueda disminuir, porque la toma de decisiones es lo que afecta a nuestras familias, a nuestros gobiernos en las cuestiones económicas. Es ese esfuerzo que muchas personas logran por medio de los objetivos que se proponen. Y nuestro segundo principio, según el profesor, es el coste de una cosa, es aquello a lo que se renuncia por conseguirla. Eh, el profesor nos introduce entonces a un nuevo término para denominar esas decisiones que conllevan a sí mismas a ese coste o a ese beneficio. ¿Qué significa esto? Que el hombre debe estar dispuesto a sacrificar con el objetivo de obtener otras cosas. O mejor dicho, las cosas que están dispuestas a obtener. Por lo tanto, se necesita un sacrificio para poder obtener algunos cambios. En el tercer principio, las personas racionales piensan con términos marginales. Y aquí, según el profesor, toda persona debería pensar en lo que en la economía se denomina cambios marginales. Estos son pequeñas modificaciones imprevistas que se hacen en los trabajos ya planeados para obtener algunos beneficios que se necesitan de manera urgente. Y el cuarto principio me llama mucho la atención porque se llama los individuos responden a los incentivos. ¿Esto qué quiere decir? Que la influencia de los precios en los compradores y vendedores del mercado afectan significativamente la economía. O sea que estos incentivos parecen ser principalmente determinados por el gobierno a manera de impuesto. Y estos incentivos modifican de manera directa o indirectamente las acciones que toman los individuos económicamente. Como por ejemplo, un incentivo en el alza de un precio de cualquier producto incentivará a la gente entonces a inclinarse por otros bienes y servicios. Y otro principio importante que me llama la atención es el principio número 8, donde nos habla sobre el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Y esto me dice entonces que el gobierno no es el que decide la calidad de vida total de los habitantes, si no es la nación entera. O sea, son las mismas personas las que deciden el nivel de vida al que pueden aspirar. Y entre más bienes y servicios genere la población de un país, mayor calidad de vida tendrán los habitantes. Y el noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y algo muy extraño que me pareció fue el hecho de saber y enterarme que la principal causa de la inflación es una mayor producción de dinero impreso. O sea, cuando una nación imprime mayor cantidad de dinero, su valor disminuye,
lo que produce el alza generalizada de los precios. Y el 10º principio, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Una forma aparente de solucionar el problema de la inflación sería reduciendo la cantidad de dinero impreso, y de cierta forma es una solución que a la vez provoca otro problema, el desempleo. Y según la llamada curva de Phillips, cuando cada vez que hay una reducción en la inflación, también hay una alza en el desempleo, debido a que el tener altos precios, los productos o servicios de las empresas y poco dinero para gastar por parte del consumidor, las empresas ya no tienen con qué pagar salarios a sus trabajadores, provocando ahí el desempleo hasta que los precios nuevamente puedan ser ajustados. Puedo decir que estos principios y esta lectura de este libro me deja una enseñanza. Puedo resumir simplemente en los individuos, las empresas y el Estado, que están continuamente enfrentando a disyuntiva, o sea, qué elegir y qué rechazar. Y de esto se trata la economía principalmente, de elegir, porque para comprender la economía es importante saber que todos los individuos están a diario llevándola a cabo en todas sus acciones.